¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y ya que estamos a los 15 años, vamos a hacer un poquito del recorrido. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Yo soy Diego Starosta, ese es el nombre que me dieron. No nos vamos a poner filosóficos, ¿no? Soy una persona que está conformada por muchas cosas, y una de las cosas que me conforman es mi trabajo profesional, que no me define totalmente, pero es una parte que me conforma. Así que soy Diego Starosta, actor, director y docente de teatro, fundador del Muererío Teatro, que es una compañía alternativa, ¿no? O independiente, no, una compañía de teatro de esta ciudad de Buenos Aires, sin ningún otro adjetivo. ¿Y cómo fue que llegaste al teatro? Es una buena historia porque no es algo que maduró en el tiempo. No vengo de familia de artistas, no es una historia. Toda mi vida quería actuar y cuando era chiquito actuaba en las fiestas de mi familia y de mis colegios, para nada. Yo me pensé y me imaginé y trabajé toda mi primaria y mi secundaria para ser científico, para hacer ciencias duras, para ser... Nunca definí, bueno, en un momento sí definí, pero no tenía en la infancia mucha claridad, pero sí que era matemática o física o biología. Toda la secundaria trabajé o me pensé en ese sentido. Una por el interés particular y otro porque mi familia tampoco es una familia de universitarios, digamos, y yo había como una necesidad de romper con esa falta de estudio académico. Y fue así que terminé la secundaria y me fui a Brasil un año a descansar del estudio, pero para tomar fuerzas para entrar en la facultad. Ya había decidido lo que iba a hacer, que era biología, para definirme en biotecnología. Así que me fui a Brasil, tuve una experiencia ahí de vida, de terminar una época y entrar en otra. Y al mismo tiempo leí mucho por mi parte materiales relacionados con eso, a lo cual me iba a adentrar. Así que volví, entré al CBC, hice el CBC, entré a la carrera de biología, hice un año de biología. Y en esa época, si bien en mi casa, como dije, no era una familia de artistas, había una familia de clase media, judía, burguesa, más por el lado de mi madre. Tuvimos contacto con la actividad teatral o artística. Mi mamá era bailarina, profesora de expresión corporal. Mi papá no, para nada, así muy alejado de ese mundo comercial, industrial. Un tipo culto, pero hasta ahí. Entonces nosotros fui al teatro de chico, tenía conocimientos, pero no una conexión tan directa. Entonces, estudiando en biología, me anoté en un curso en el Centro Cultural Ricardo Rojas, por mi relación con la UBA y por la influencia de una persona, de una novia muy querida que me abrió mucho. Sí, es gracioso, pero fue una persona como que me abrió en esa época a otros aspectos de la vida cultural de Buenos Aires. Y empecé ese curso como una especie de actividad paralela, sin ninguna intención de estudio para dedicarme o profesional, y terminé enganchándome muy rápidamente. Y si bien nunca tuve problemas con la facultad con el tema de biología, hubo un momento donde decidí: voy a dejar la facultad de biología y voy a dedicarme al teatro. Y eso fue, te digo, en el primer cuatrimestre del curso en el Ricardo Rojas. Eso en un taller con Daniel Casablanca, a donde trabajábamos una especie de síntesis de la formación del ECOC, que son los territorios de máscara neutra, tragedia, bufón y clown. Y ya en el primer cuatrimestre con Daniel, un poco al final, decidí abandonar la facultad y dedicarme al teatro. Y como dejé la facultad, pero no dejé mi cabeza metódica y cientificista, que aún hoy creo que persiste en el teatro, después podemos hablar de eso, persiste en mi teatro. Lo que hice fue como fue una decisión muy precisa y muy clara de que yo iba a hacer esto, decidí continuar estudiando con Daniel, con una persona,
adentrarme en la literatura teórica sobre el teatro, por otro lado de una forma independiente, y conseguirme un trabajo en algún área del teatro. Como actor iba a ser difícil, como director menos, como docente también menos, y entonces le pedí a los Macocos si podía ser asistente de ellos. Así que entré como asistente de ellos junto con un amigo, Quique López, que ahora es el director de DSO, que fue un compañero de teatro muy importante para mí, muy de mi primera etapa, con el cual también además hicimos el primer grupo. Con Quique nos convertimos en los plomos, asistentes y mano de obra barata, esclava y feliz de los Macocos en su época de apogeo, así, después de Mujeres y Rock y en el inicio de Adiós y Buena Suerte, y también en la construcción de Geometría de un Viaje. Así que fue de lleno esa entrada en el teatro. Al poco tiempo me conecté con un libro que me marcó tremendamente, que fue El Teatro de la Muerte de Cantor, y enseguida Las Islas Flotantes de Barba, que me fascinó, y empecé a intentar irme a Dinamarca a conocer a Barba y su trabajo. No lo logré, pero conecté con Guillermo Angelelli. Entonces, terminando con Daniel, empecé a estudiar con Guillermo Angelelli, con el cual estuve muchos años y como alumno, y ahí ya estaba más que consolidada mi decisión del trabajo. Al poco tiempo de estar con Guillermo tuve mi primer trabajo profesional, que fue en el San Martín con la última obra de la Organización Negra, con Almas Examinadas. Después de que ellos se habían separado, una parte formó de la Guarda y la otra parte mantuvo la decisión de continuar con Almas Examinadas, y ahí entramos algunas personas nuevas. Yo entré en ese periodo. Así que por ahí vienen mis inicios. Y de esa época, fuera de la sala de teatro, ¿qué te acordás? Fuera de la sala de la actividad teatral. Sí. Yo trabajo vengo de una familia, como te dije, de clase media, judía, burguesa, industrial, una familia que fue muy importante, en el sentido de marca, de nombre, una fábrica que fue importante, que fue Starosta, que por figuritas, por cucuruchos, por chocolates en una época. Y estaba de alguna manera una familia acomodada, pero cuando yo entré al secundario, mis padres se separaron, la fábrica se fue al bombo, como epílogo de algo que había comenzado básicamente con Martínez de Hoz, que sufrieron muchas industrias en este país. Y yo entré al secundario con una realidad muy distinta a lo que había sido toda mi primaria. Entonces empecé a trabajar en el secundario, no para sustentar mi familia. Mi vieja nos bancaba, somos 4 hermanos, pero mi madre dijo, bueno, yo puedo bancar casa y comida, ustedes van a tener que conseguirse sus dineros para sus salidas y sus cosas. Así que yo empecé a trabajar desde muy chico, y al mismo tiempo que empecé a estudiar siempre tuve laburo, y cuando estaba en la facultad o formándome, cuando tomé la decisión de trabajar en teatro, estaba trabajando y siempre estuve trabajando. En esa época trabajaba con mi hermano y mi primo, que tenían una pequeña distribuidora de villas para el pelo, y yo era el jefe de depósito, el que hacía las facturas, el que preparaba los pedidos, el que entregaba con una camioneta Fiorino, primero con una Fiat 128 que no le andaba la palanca de cambios, después con una Fiorino 0 kilómetros, y por último con una Traffic. ¿Eso en los 90? Eso en los 90, claro. También igual siempre pinté casas con mi otro hermano, el más chico. Siempre laburamos mucho de pintores de brocha gorda, a pesar de que él es un pintor de brocha fina ahora. Y siempre tuve una vida así como muy... siempre estuve laburando. Hubo un momento donde yo estaba con teatro, con la facultad, y también decidí ser marinero porque quería irme a viajar por el mundo. A pesar de que había decidido que quería hacer teatro, también tenía otras expectativas, o las sigo teniendo, a veces un poco aventureras, y con mucha influencia literaria de algunos autores como Henry Miller o Lawrence Darrell, o algunas cuestiones de la generación beat tipo Jack Kerouac, pasadas a mí por mi hermano más grande y por mi primo, un gran lector y escritor. Empecé a fantasear con una idea de poeta errante y vagabundo, de poeta mundano, y me anoté en el curso de Marina Mercante.